Buenas tardes. En medio, como lo hemos contado, de esta enorme polarización que vive el país, se empieza a mover el abanico político. Lo hemos contado aquí en Noticias Caracol a lo largo de los últimos días. Habíamos hablado con el senador Iván Marulanda, que anunciaba su intención de lanzarse a la presidencia de la República, él representando, dice, a ese espectro de centro de la política, repito, en medio de esa profunda polarización. Pues muy bien, a 2 años de esas elecciones siguen saliendo no solamente candidatos, sino se sigue engrosando ese partidor hacia las elecciones del año 2022. Saludo a esta hora del mediodía al doctor Roy Barrera, senador del partido de la U. Senador, gracias por estar en Noticias Caracol. Muchas gracias, Juan Roberto, a toda la audiencia de Caracol Televisión en toda Colombia. El anuncio formal que usted hace en este momento a través de Noticias Caracol, puntualmente, ¿cuál es? Bueno, después de 12 años de militancia en mi partido, el partido de la U, debo anunciar hoy mi ruptura definitiva con la que fue mi casa política durante toda mi vida parlamentaria prácticamente. Mi militancia con el partido ha terminado, la ruptura a partir de hoy es inevitable, las fracturas por diferencias ideológicas que vienen presentándose desde hace 2 años resultaron irreparables, de manera que mi militancia en el partido de la U ha terminado. Todos los divorcios son dolorosos, a veces son inevitables, pero a partir de hoy salgo a construir una fuerza política que garantice la recuperación de la construcción de una paz completa y de un país más justo y equitativo. Una fuerza colectiva es la que construiremos. Mi retiro del partido de la U implica mantener mi curul en defensa no solo de los acuerdos de paz, sino de las importantes normas legislativas que vienen en camino. Probablemente mi decisión implique no regresar al Senado de la República en el año 2022. Haremos lo necesario para que haya fuerzas alternativas, independientes, de centro, izquierda, capaces de recuperar el camino del respeto institucional y, como usted ha dicho, ojalá de salir de la polarización, pero lo primero que hay que hacer es defender las instituciones de amenazas como el referendo revocatorio de las Cortes y del propio Congreso que ha propuesto el expresidente Álvaro Uribe, que es, en mi opinión, una amenaza institucional ese referendo. Para contrarrestar, para responder a ese referendo que ha planteado el expresidente Uribe, ¿qué plantea usted? Juan Roberto, nosotros sabemos claramente que este régimen que ha venido siendo cada vez menos democrático y más autoritario debe ser derrotado en el 2022, pero eso hay que empezar a hacerlo ahora. Vamos a iniciar a partir de mañana un proceso de revocatoria del mandato del gobierno Uribe-Duque. Vamos a convocar a 2 millones de personas que con su firma nos permitan inscribir ese comité de referendo revocatorio y esperamos que luego más de 8 millones de personas, el 40% de quienes acudieron a las urnas, vayan a ellas. Todos aquellos que sientan que el gobierno Duque ha deteriorado las instituciones, el empleo, la pobreza, que la seguridad ha fracasado y que estamos en un estado casi que de desgobierno, espero que nos acompañen con su firma para que quede claro que hay que cambiar el rumbo de Colombia. Este proceso, ¿cómo lo van a iniciar? Denos detalles, senador. Usted tiene hoy en sus manos lo que será el texto de un referendo que modifica la Constitución en 4 aspectos. Lo primero, creemos absolutamente que en esta crisis socioeconómica empeorada por la pandemia mal manejada es indispensable garantizar a todos los colombianos por lo menos un salario mínimo, un ingreso universal. En segundo lugar, todo aquel colombiano mayor de edad merecedor de pensión debe tener al menos un salario mínimo que le garantice su jubilación, un ingreso vitalicio para que tenga al menos con qué subsistir dignamente. Los jóvenes de Colombia necesitan sin ninguna duda la garantía del Estado en la educación universitaria gratuita. Esos 3 elementos van en este referendo que implica como punto primero en esa convocatoria la posibilidad, como se hace con alcaldes y gobernadores, de la revocatoria del mandato presidencial cuando cumpla 4 características. Cuando el desempleo haya empeorado en más del 50%, cuando la pobreza haya empeorado en más del 50%, tanto monetaria como pobreza extrema, y cuando los índices de inseguridad se hayan deteriorado como está ocurriendo ahora en Colombia. Juan Roberto, hay 8 millones de personas que han caído de nuevo en el desempleo. Hay 3.900.000 colombianos más en pobreza extrema en estos 2 años. No se ha atendido la crisis socioeconómica y en cambio se han triplicado los grupos ilegales y la inseguridad se ha tomado el país. El país debe salir a firmar para dejar claro
que el gobierno está fracasando. Doctor Barreras, ¿quién lo acompaña en esta aventura de este nuevo referendo? Y digo aventura porque es el tercer referendo del que se habla en menos de una semana. Pues es desafortunado que hayamos tenido que responder a esa propuesta de destrucción institucional y destrucción del acuerdo de paz que hizo el senador Álvaro Uribe, además de manera incoherente. Mientras el gobierno le dice a Naciones Unidas que respalda el acuerdo de paz, él propone revocar la JEF. Y no solo eso, sino revocar las Cortes y el Congreso y construir una especie de asamblea unicameral de bolsillo como la que hizo Maduro en Venezuela. Nosotros no podemos quedarnos quietos. Si ellos van a salir a convocar colombianos para revocar las instituciones, nosotros vamos a salir a recoger apoyos ciudadanos para revocar el mandato del gobierno Uribe Duque. Ahora hablemos del tema de campaña presidencial. Usted dice que se retira, anuncia que se retira del partido de la U a partir de hoy y dice que va a intentar agrupar fuerzas. ¿De qué tipo de fuerzas? ¿De centro, de izquierda, de centro derecha? Creo que tenemos una obligación democrática, precisamente para escalar hacia un régimen más democrático y participativo, para escapar de los extremos autoritarios. Todas las fuerzas alternativas, independientes, que hoy están en la oposición y que recuperan el camino de una paz completa, tenemos la obligación de sumarnos, de unirnos, más allá de los egos. A Colombia le sobran candidaturas, le faltan propuestas concretas de unidad. Eso es la construcción de una fuerza colectiva, tenemos que sumar esfuerzos. A eso me voy del partido de la U. Y lo digo con tristeza, porque fue mi casa 12 años, presidí ese partido. Pero desafortunadamente hoy está absolutamente entregado a las directrices del gobierno, está en manos del gobierno, al propio gobierno decidir quién va a ser su próxima dirección nacional. En esas condiciones se ha desconectado completamente de las nuevas ciudadanías, de los jóvenes y de lo que necesita Colombia. Vamos a construir entre todos los que quieran recuperar el camino de la paz y de las instituciones, de los derechos y de las libertades, una fuerza colectiva, sin exclusiones y sin vetos. Pues senador Roy Barreras, le deseamos mucha suerte y repito, pues esto hace parte de este muy complejo, muy agitado panorama político a 2 años de las elecciones presidenciales. Muchas gracias por haber estado en Noticias Caracol. Muchas gracias por dejarnos entrar a sus hogares, gracias a Caracol. Muy bien, el senador Roy Barreras, que hace anuncios importantes a esta hora en Noticias Caracol. El primero, renuncia al partido de la U, en el que estuvo de hace aproximadamente 12 años. La segunda, que lanza formalmente su precandidatura presidencial. Y la tercera, que va a impulsar desde mañana un referendo revocatorio al mandato del actual presidente de la República. Una noticia que sin duda tendrá muchísimas reacciones en el mundo político. Seguimos con más Noticias Caracol.